Tres son las señales principales por donde se puede venir en conocimiento de la verdadera vocación a estado tan sublime como el religioso: la ciencia, la recta intención de buscar solo a Dios y la bondad de vida. Hablando de esta bondad, el Sagrado Concilio de Trento ordenó que los obispos no promoviesen a las órdenes sagradas, sino a quienes estuvieran ya probados en bondad de vida. Esto mismo ordenaron los antiguos cánones, que decían: no se ordene nadie que primero no haya sido probado. Y aun cuando se haya esto de entender directamente de la prueba externa que ha de exigir el obispo de la probidad del ordenado, con todo no se puede poner en duda que el concilio exige no sólo la probidad exterior, cuanto la interior, sin la cual la externa no es más que mero fingimiento. Por eso, el Concilio de Trento en el capítulo 12 de la misma sesión dice: sepan los obispos que sólo han de admitir a estas órdenes a los dignos, y cuya conducta corra parejas con bien probada madurez de juicio. Con este mismo fin de tener bastantes pruebas de la bondad de la vida del ordenado, estableció el concilio los intersticios entre los diversos grados de las órdenes que se reciben, para que en este tiempo, con la edad, vaya creciendo el ordenado en sabiduría y mayor perfección de vida. Santo Tomás aduce la razón diciendo que por cada orden sagrada que recibe el ordenado se va aproximando al altísimo ministerio de servir a Jesucristo en el sacramento del altar, de donde concluye el Santo Doctor que la santidad del sacerdote debe sobrepujar a la del religioso, ya que por las sagradas órdenes, explica, es uno deputado para el altísimo ministerio, en los cuales se sirve a Jesucristo en el sacramento del altar. Por esto es que se requiere mayor santidad interna que la que exige el estado religioso. En otro lugar, y sobre el mismo propósito, añade que no habla tanto de los ya ordenados como de los que van a ser ordenados. El primero se trabaja para extirpar los vicios, mientras que en el segundo se los debe haber ya extirpados con la santidad de la vida. He aquí las palabras del doctor Angélico: las órdenes sagradas piden anticipada santidad, al paso que el estado religioso es ejercicio de santidad, donde se sigue que el gravísimo peso de las órdenes sagradas ha de ir fundamentado sobre paredes ya curadas por la santidad, mientras que el peso de la religión seca las paredes, esto es, desarraiga los vicios del corazón del hombre. En otro lugar, vuelve Santo Tomás a explicar la misma materia y dice: y así como los que reciben las sagradas órdenes están en grado más elevado que los fieles, así deben ser a ellos superiores por el mérito de la santidad. Estos méritos y esta santidad los pide el santo antes de la ordenación y los declara necesarios, no sólo para que el ordenado ejerza dignamente su orden, sino también, y muy principalmente, para que el ordenado pueda ser dignamente contado entre la milicia de Cristo. Y finalmente concluye: pero además, en la recepción misma del orden se recibe mayor cúmulo de gracias, por las cuales el ordenado se haga idóneo para más altos ministerios. Nótese la expresión «para más altos ministerios», con la que se declara que la gracia del sacramento que se comunica en las órdenes, lejos de ser inútil al ordenado, le prestará mayores ayudas para hacerse digno de alcanzar mayores méritos. Y al mismo tiempo, indica la necesidad en que se haya de tener la gracia precedente, que basta para hacerle digno de ser contado entre la milicia de Cristo. En mi libro de Teología Moral, escribí una extensa disertación sobre este punto, en la que demostré que los que sin haber vivido vida compuesta reciben algún orden sagrado, no pueden excusarse de culpa grave por levantarse a tan sublime grado sin divino llamamiento, ya que no se puede llamar elegido por Dios quien sube a las órdenes sagradas sin haberse libertado de cualquier vicio habitual, especialmente
contra la castidad. Y si bien en tales casos uno es capaz del sacramento de penitencia por haberse dispuesto a él por medio del arrepentimiento, con todo no es capaz en tal estado de recibir el sacramento del orden, para el que es necesario además excelente vida, comprobada ya con la experiencia de largo lapso de tiempo. De no hacerlo así, el ordenado no puede excusarse de pecado mortal, ya por la grave presunción con que sin vocación se introduce en los sagrados ministerios, como lo dice San Anselmo. El que se entromete en estos ministerios y busca su propia gloria, ladrón es de la gracia de Dios, y queriendo hallar bendición, recibirá maldición. Ya también por el gran peligro de eterna condenación a que se expone en tal caso, como dice el obispo Abelí. El que a sabiendas y sin cuidarse de la vocación divina, como sería aquel que recibiese las órdenes sagradas habituado a un vicio grave, entrará en el ministerio sacerdotal, no hay duda, pero también que él mismo y que de por sí se despeñaría en el precipicio de eterna condenación. Lo mismo escribe Soto, y dice que el sacramento del orden exige en el ordenado santidad positiva por precepto divino, aunque la integridad y pureza de costumbres, dice, no sea de la esencia del sacramento, es sin embargo muy necesaria por precepto divino. Ahora bien, la idoneidad y bondad de vida que se exige de aquellos que han de recibir las órdenes sagradas no es aquella general disposición que se pide en la recepción de cualquier otro sacramento, para que la gracia sacramental no encuentre tropiezo en su operación. Mas por cuanto en el sacramento del orden el hombre no solo recibe gracia, sino que se levanta a grado más sublime, se pide en el ordenado grande honestidad, en las costumbres y en bien reconocida virtud. Lo mismo escribe Tomás Sánchez, lo mismo el padre Holzmann. Esta tesis que he escrito no es opinión de un doctor particular, sino sentencia común, y todos se basan en la doctrina de Santo Tomás. En todo caso, cuando el ordenado carece de la bondad de la vida, no solo peca gravemente el sujeto que se ordena, sino también peca gravemente el obispo que le confiere las órdenes sagradas sin tener suficientes pruebas que le den certidumbre moral de la probada virtud del ordenado. También peca gravemente el confesor que absuelve a tal ordenado habituado sin haber dado pruebas durante mucho tiempo de una vida positivamente buena. Y pecan también gravemente aquellos padres, conscientes de la mala vida de los hijos, que se empeñan en que sean ordenados con el fin de ayudar a la familia. ¿No fundó nuestro Señor Jesucristo el Estado eclesiástico para sostener las casas de los seglares, sino para promover la gloria de Dios y la salvación de las almas? Algunos se figuran el Estado eclesiástico como un empleo o como un oficio muy a propósito para escalar honores y allegar riquezas. Pero estos se equivocan. Y por esto, cuando los padres van a inquietar al obispo para que ordene a su hijo ignorante o de malas costumbres, alegando que la familia es pobre y no saben cómo salir del paso, debe entonces el prelado responderles: no, hijo mío, el Estado eclesiástico no se ha instituido para auxilio de la pobreza doméstica, sino para el bien de la Iglesia. De esta manera hay que despedir a estos tales sin prestarles atención, porque tales sujetos acaban por perder su alma, la de sus familiares y hasta la de sus pueblos. Y hablando de los sacerdotes que viven en sus familias y cuyos parientes les piden no se den tanto al ministerio de las almas cuanto a aumentar la fortuna y buen nombre de la casa, deben responder lo que Jesucristo respondió a su divina Madre: ¿no sabíais que había yo de estar en casa de mi Padre? Deben pues contestar: soy sacerdote, y mi oficio no es allegar riquezas, ni conquistar honores, ni administrar la hacienda de la casa, sino vivir vida retirada,
orar, estudiar y ponerme al servicio de las almas. Si por ventura estuviesen en la precisa necesidad de ayudar a su casa, ayúdenla en cuanto puedan, pero sin descuidar su principal incumbencia, que es el atender a la santificación propia y a la del prójimo. También es importantísimo el desprendimiento de la estimación del mundo. ¿Cuántos, por este maldito deseo de ser estimados, se alejan de Dios y hasta llegan a perderlo? Oyen hablar, por ejemplo, de algún defecto suyo, ¿y qué no hacen para justificarse e imputarlo a falsedad o a calumnia? Y si ejecutan algo bueno, ¿de qué trazas no se valen para que llegue a conocimiento de todos? Quisieran que todo el mundo lo supiese y los alabase. No obraban así los santos. Querían que todos conociesen sus defectos, para que los tuviesen por miserables que ellos se consideraban, y por el contrario, en todo lo bueno que hacían querían que sólo lo supiese Dios, a quien únicamente deseaban complacer. De ahí que amasen tanto la vida escondida, siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor, que decía: mas cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, y poco más adelante: mas tú, cuando ores, entra en tu recámara y, echada llave a la puerta, haz oración a tu Padre que está en lo secreto. Pero lo que más importa también es desasirnos de nosotros mismos, es decir, de nuestra propia voluntad. Quien se vence a sí mismo fácilmente vencerá después a las demás repugnancias. Véncete a ti mismo. Tal era el consejo que solía dar a todos San Francisco Javier. Y nuestro Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En esto está cuanto hemos de hacer para llegar a la santidad: negarnos a nosotros mismos y no seguir la propia voluntad. No vayas tras tus concupiscencias y apártate de tus antojos. Esta es la mayor merced, decía San Francisco de Sales, que así Dios nos puede hacer, el vencernos a nosotros mismos, negando la voluntad propia. Decía San Francisco de Asís: cese de obrar la propia voluntad y se acabará en el infierno. Decía San Bernardo, y añade el mismo santo, que la propia voluntad es grande mal, porque hace que las obras buenas dejen de serlo para nosotros. Un penitente, por ejemplo, quiere ejercitarse en alguna mortificación, ayuno o disciplina contra la voluntad del director espiritual, mas como hace tales mortificaciones por seguir la propia voluntad, de nada le valen o son defectuosas. Desgraciado del que vive esclavo de la propia voluntad, porque anhelará tener muchas cosas y no las podrá conseguir. Y por el contrario, querrá rehuir otras muchas mortificaciones y tendrá que pasar por ellas. ¿De dónde esas guerras?, preguntaba el apóstol Santiago, ¿y de dónde esas contiendas entre vosotros? ¿No provienen acaso de vuestras codicias, que militan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. La primera guerra proviene del apetito de goces sensuales. Removamos las ocasiones, mortifiquemos la vista, encomendémonos a Dios y cesará la batalla. La segunda guerra proviene de la sobrada codicia de bienes terrenos. Procuremos entonces amar la pobreza y cesará la batalla. La tercera guerra proviene de la ambición de honores. Y entonces, amemos la humildad y la vida escondida, y así cesará la batalla. La cuarta lucha, y la más maligna, se origina de la propia voluntad. Resignémonos en querer que Dios, en todo cuanto nos sobrevenga, y la lucha se irá extinguiendo. Escribe San Bernardo
que cuando se ve a una persona enojada, la causa de su turbación es el no poder dar gusto a la sazón a la propia voluntad. ¿Por qué la turbación, dice el santo, sino porque seguimos nuestro propio querer? De esto se lamentó en cierta ocasión el Señor con Santa María Magdalena de Pazzi al decirle: ciertas almas quieren mi espíritu, mas lo quieren conforme les agrada, y por ende se hacen incapaces de recibirlo. De ahí se sigue que hay que amar a Dios como el que quiere ser amado, y no como a nosotros se nos antoje. Dios quiere nuestra alma despojada de todo, para poderla unir consigo y colmarla de su divino amor. Muchas personas espirituales quisieran llegar a la unión con Dios, mas como no aceptan las contrariedades que Dios les envía, ni la pobreza que padecen, ni las afrentas que reciben, resulta que al no aceptar todo esto, jamás llegarán a unirse perfectamente con Dios. Oigamos lo que decía Santa Catalina de Génova: para llegar a la unión con Dios son necesarias las adversidades que Dios nos envía, porque van enderezadas a consumir en nosotros todos los malos movimientos interiores y exteriores. Y por esto, los desprecios, enfermedades, pobreza, tentaciones y demás contrariedades son cosas sumamente necesarias para que, combatiendo contra nosotros mismos, logremos extinguir de tal manera nuestras perversas inclinaciones que no las sintamos más. Y mientras que la adversidad no se torne de amarga en suave, solamente por Dios jamás llegaremos a la divina unión. Añádese a esto la práctica que enseña San Juan de la Cruz. Dice el santo que para llegar a la perfecta unión se necesita total mortificación de los sentidos y apetitos. Para poder hacer bien esto, cualquier gusto que se le ofreciere a los sentidos, como no sea puramente para gloria y honra de Jesucristo. Pongo ejemplo: si se le ofreciere gusto en oír cosas que no importan para el servicio de Dios, ni las quiera gustar, ni las quiera oír. Procure siempre inclinarse no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido, no a lo más gustoso, sino a lo que no da gusto, no a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo, no a lo más, sino a lo menos, no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciado. En suma, quien ama verdaderamente a Jesucristo pierde el afecto a todos los bienes terrenos, y trata, por supuesto, de despojarse de todo, para vivir solamente unido a Jesucristo, para quien son todos sus deseos, en quien siempre piensa, por quien siempre suspira, y quien procura complacer en todo lugar, en todo tiempo y en toda ocasión. Preguntémonos entonces, ¿qué implica el entregarse el alma a Dios? Y respondamos: primero, evitar cuanto le desagrade y ejecutar cuanto sea de su agrado. Luego, aceptar sin excepción cuanto venga de su mano, por puro y dificultoso que fuese. Posteriormente, preferir en todas las cosas la voluntad de Dios a nuestro propio querer. Y esto se requiere para ser del todo de Dios. Dios mío y mi todo, bien veo que, a pesar de mis ingratitudes y negligencias en vuestro servicio, seguís convidándome con vuestro amor. Aquí me tenéis. Ya no quiero resistir más. Quiero abandonarlo todo para dedicarme por completo a vos. No quiero ya vivir por mí mismo,
pues mucho es lo que me habéis obligado a amaros. Mi alma se ha enamorado de vos, Jesús mío, y por vos solo suspira. ¿Y cómo podría amar otra cosa después de haberos visto morir de dolor en una cruz para salvarme? ¿Cómo podría contemplaros muerto, acabado de dolores, y no amaros con todo mi corazón? Os amo, sí, querido Redentor mío, os amo con toda mi alma, y no deseo más que amaros en esta y en la otra vida. Amor mío, esperanza mía, fortaleza mía, consuelo mío. Dadme fuerza para seros fiel, dadme luces para que vea qué debo hacer para sacrificarlo todo, y dame fortaleza para que os obedezca en todo. Oh amor del alma mía, me ofrezco todo a vos para satisfacer el deseo que tenéis de uniros a mí, para que yo pueda unirme del todo con vos, Dios mío y mi todo. Venid pues, por favor, Jesús mío, y tomad posesión de mí, de todos mis pensamientos y de todos mis afectos. Renuncio a todas mis aficiones, a todos mis consuelos y a todo lo criado, pues vos solo me bastáis. Dadme la gracia de no pensar sino en vos, no desear más que a vos, no buscar más que a vos, mi amado y mi único bien. Oh María, Madre de Dios, alcanzadme la santa perseverancia.